capítulo 15, verso 24. Marcos, capítulo 15, verso 24. Perdón, 21. Marcos 15, 21. Marcos 15, 21 nos dice: y cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo para que llevase su cruz. Hoy nos toca hablar de uno de los personajes más misteriosos que se pueden encontrar en la historia bíblica, y podríamos decir un personaje único. Simón Cireneo hizo algo que nadie hizo ni podrá hacer jamás. Simón Cireneo fue elegido por la cuadrilla romana para que llevase la cruz de Jesús. Nos dice Lucas que lo tomaron, esto significa que lo agarraron por la fuerza, y que lo pusieron para que llevase la cruz tras Jesús. Los evangelistas en estos pasajes paralelos que tienen, lo van describiendo con un solo versículo cada uno, lo que le tocó vivir a este hombre llamado Simón Cireneo, que no se nos dan detalles de él, más que lo que dice aquí, y como digo en los otros evangelios, dice que venía del campo, es decir, que algunos dicen que era un turista que había venido de Cirene, que es una ciudad que queda en África, una colonia primero griega y luego romana que queda en África. Es difícil creer eso considerando que este hombre venía del campo a la mañana, lo cual nos hace pensar en una persona que estaba trabajando. Dice que pasaba, es decir, que no estaba participando de todos los hechos de esa mañana, que fueron el martirio del Señor Jesús, del falso juicio de los judíos, del juicio injusto por parte de los romanos, del maltrato de los soldados, de la turba gritando crucifícale, crucifícale, y de los discípulos apartándose y dejándolo solo. Justamente el hecho de que él pasaba y venía de campo nos hace pensar que no pertenecía a ninguno de estos grupos. No era de la turba que decía crucifícale, ni tampoco era un discípulo, no estaba ahí, él estaba en el campo, ajeno a todo lo que sucedía. Y viniendo del campo y pasando, se encuentra con esta procesión tan triste que es la de los soldados romanos, seguidos por un grupo de mujeres, como nos dice el Evangelio, que acompañaban al Señor de lejos y que nos dice la palabra de Dios que se encaminaban al monte Calvario. Yo creo particularmente que no se hace tantos detalles de quién fue este hombre, más allá de que sus hijos, Alejandro y Rufo, eran conocidos entre los discípulos, porque Marcos, no olvidemos que Marcos escribe parte del relato dicho por Pedro. El evangelista Marcos recibió gran parte de lo que escribe, porque él era un jovencito cuando sucedieron estas cosas, chico, lo recibió de Pedro. Y nos dice aquí que era padre de Alejandro y Rufo, lo cual nos hace pensar en que sus hijos eran muy conocidos entre los discípulos. Por otro lado era Cireneo, que es una ciudad africana, que queda en la actual Libia, que quedaba en la actual Libia, y había una gran colonia judía en Cirene. Algunos dicen que seguramente era gentil, o sea, no era judío. Difícil de creer eso porque estaba en Jerusalén para el día de la fiesta, llegando para la Pascua. Dice que venía del campo, lo cual nos hace pensar que trabajaba, y aparte tiene nombre judío. Simón o Simeón es un nombre absolutamente judío. Y también podemos ver, ya que Cirene había sido fundada por los griegos, que sus hijos, podríamos decir un judío helenista, o como se lo llama en el Nuevo Testamento, los griegos. Cuando se nos habla de los griegos, sobre todo en el libro de los Hechos,
no se refiere a griegos de Grecia, sino a judíos que habían absorbido la cultura griega. Y este hombre evidentemente era uno de ellos porque tenía a sus hijos con nombre griego. Entonces, eso es más o menos lo que nos pinta el Evangelio respecto a este hombre. Es muy poco lo que se puede saber. Uno lee y escucha a algunos que hablan sobre estos temas, y lo más llamativo de todo es que la mayoría de las cosas son producto de su imaginación. Y nosotros tenemos que ajustarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Y me parece a mí que una de las razones por la cual la Biblia no da demasiados detalles sobre este hombre es porque esta historia no se trata de Simón el Cireneo, sino de Jesús de Nazaret. Ese es el protagonista de esta historia. Aunque es muy bueno observar qué pasó con este hombre y qué significación tiene todo lo que le tocó vivir a él. Por otro lado, recordemos, y esto podríamos decir como información histórica, que cuando Esteban disputaba, ¿se acuerdan? El primer mártir, en Hechos capítulo 7, disputaba con los judíos. Los que más le llevaron la contra fue la sinagoga de los cireneos y alejandrinos, etc. Pero gente que venía justamente de África, y había una sinagoga específica de ellos. Evidentemente había un problema entre los judíos tradicionales de Jerusalén y los cireneos porque eran griegos. Luego también en Hechos capítulo 6 se suscitó un problema en la iglesia porque los griegos, dice las viudas de los griegos, judíos griegos, no había gentiles en la iglesia, eran menospreciadas en el servicio, dice. O sea que había una cierta discriminación por parte de los judíos ortodoxos, léase los fariseos y los príncipes de los sacerdotes, hacia esa gente que venía de África, eran judíos, pero tenían costumbres griegas. Si nosotros queremos entender cómo es esto, pensemos en los judíos en Argentina. Nosotros tenemos aquí en Argentina una gran colonia de judíos. Creo que es la tercera o cuarta en el mundo. Y aquí los judíos toman mate, comen asado, comen empanadas, todas costumbres argentinas. Son judíos, pero tienen absorbida parte de la cultura argentina. Cuánto más en aquella época y cuánto más con los griegos, que fueron los padres de la cultura moderna. Entonces ahí podemos observar que tenían costumbres, eran más liberales, por así decirlo, y entonces estaban en una sinagoga separada, ellos y otros más. Como digo, fueron la sinagoga que le llevó la contra a Esteban. La discusión con Esteban fue por parte también de la sinagoga de los cireneos. Y luego también vemos, más adelante en el libro de los Hechos, que cuando hubo la persecución después de Esteban, que empezaron a perseguirlo, parte de los cireneos, no es el tema de hoy, pero es para que lo entendamos más o menos de qué se trataba, quién era este hombre Simón. Parte de los cireneos fueron a Antioquía y empezaron a predicar el Evangelio y fundaron la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, como sabemos, es muy importante en la historia del cristianismo. De hecho, la primera vez que se les llamó cristiano a los cristianos fue en Antioquía. Y nos dice Hechos, capítulo 13, verso 1, que ahí en esa iglesia había un hombre llamado Saulo, que era miembro de esa iglesia y era siervo junto con Bernabé. Y también, Hechos capítulo 13, verso 1, nos dice, había profetas doctores, Bernabé y Simón, el que se llama Níger. Níger significa negro, Simón el negro, es decir que era de África. Y luego también estaba Lucio, cireneo. Como digo, nos dice el capítulo 11 que, verso 19, los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Cipro, o Chipre, como la conocemos nosotros, y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y de ellos había unos varones ciprios y sirenenses. Chipre y Cirene formaban parte de una colonia, de una provincia, de una región romana. Chipre es una isla que está enfrente.
los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, es decir, los judíos helénicos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número, se convirtió al Señor. Los cireneos, que habían sido perseguidos en Jerusalén luego de Esteban, fueron los que fundaron, por así decirlo, la iglesia de Antioquía. Y ahí estaba Pablo, el que se llamó Pablo, que era Saulo de Tarso, y había este Simón, el que se llama Níger, que decían, permítanme decirlo en términos nuestros, el negro Simón. Simón, que se llamaba Níger. Es decir, que era judío, porque dice que no hablaron a nadie más que los judíos, pero había un judío llamado Simón, al que le decían el negro, y Lucio, cireneo. No podemos aseverar 100% que este Simón era el mismo Simón que le tocó llevar la cruz, pero sí podemos decir que hubo un gran impacto que sucedió en la sinagoga de los cireneos y con los cireneos luego de estos hechos que le tocó vivir a este hombre. Y es notable también en Romanos capítulo 16, que es el capítulo de los saludos, lo hemos hablado en otro momento. En el versículo 13 dice Pablo, no olvidemos, esto está escrito por Pablo desde Corinto a los romanos, y dice Romanos 16, 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Entonces, fíjese, obviamente Rufo no era el hermano, literalmente, Rufo no era el hermano del apóstol Pablo. Es decir, Rufo era el hijo de esta mujer que aparece aquí, de la cual no se nos dice el nombre, pero que había tratado de una manera especial a Saulo, de tal manera que él la consideraba como su madre. Esto lo podemos entender fácilmente, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas han tenido gestos maternales? Y dice, saludad a Rufo. ¿Cómo se llamaban los hijos de Simón? Padre de Alejandro y Rufo. ¿Sí? Y aquí vemos a este Rufo en Roma, pero que la madre ha tratado maternalmente a Pablo. ¿Y dónde estaba Pablo? Estaba en Antioquía. ¿Y quién fundó la iglesia de Antioquía? Los cireneos. Entonces podemos deducir, pero no hay 100% de certeza, que se trata del hijo de Simón. Y Simón ha dejado una herencia en su esposa, no sabemos qué pasaba, ya seguramente habría muerto, pero dejó una herencia en su esposa y en sus hijos, de tal manera que Pablo a uno de sus hijos le llama escogido en el Señor, lo cual tranquilamente podemos aplicarlo a su padre Simón, que fue escogido en el Señor para hacer una tarea que nadie jamás hizo ni va a poder hacer, porque la cruz, y esto ya para entrar en el tema, la cruz es un momento único en la historia y que podemos observar desde varios aspectos. La cruz es la que da luz a todo el evangelio, a toda la doctrina cristiana, pero una de las cosas que podemos observar, que en esos momentos, en ese día de la cruz, en los hechos de la crucifixión, hay infinidad de profecías que se cumplen. Algunas hasta ni nos damos cuenta que se están cumpliendo. Porque hay muchas profecías que no son dadas como tal, pero las enseñanzas del Señor Jesús siempre están mirando hacia la cruz y a su experiencia en la cruz. Y podemos pensar, como decía un antiguo autor inglés del siglo XVII-XVIII llamado Henry Milville, que decía, la profecía, el cumplimiento de la profecía pende de un hilo, de algo muy delgado. Y Dios los ha dejado así, es como dice, podría haber hecho las cosas de tal manera que los hombres se viesen obligados a cumplir con las profecías. Sin embargo, Dios dio libertad al ser humano y en su presencia sabía lo que iba a pasar. Porque pensemos en esto, había una profecía que hablaba del Señor que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. ¿Qué pasaba si Judas, con toda su avaricia, le decía a los sacerdotes cuando fue a entregar al Señor Jesús, no quiero 30, deme 40 piezas de plata? Y empezaban, como buenos judíos que eran, a pelear el precio y arreglaban en 35. Se rompía el cumplimiento de la profecía. Pensemos en la avaricia de Judas y en el deseo de matar al Señor que tenían los judíos. Tranquilamente podría haber arreglado un precio mayor.
Sin embargo, fueron 30, ni 29 ni 31, 30, exactamente 30, tal como decía la profecía. También estaba escrito del Señor que en mi sed me dieron a beber vinagre, en el Salmo 69. ¿Qué pasaba si el Señor no tenía sed? Tenía que tener sed y tenía que darle a beber vinagre. Dependía de cosas muy débiles y sin embargo se cumplió inexorablemente. También, ¿qué pasaba si el capitán de la guardia que estaba cuidando, vigilando al Señor, de esos 4 soldados que estaban frente a la cruz, decía, toda la ropa de este hombre es para mí, y se la llevaba? Era el jefe, se la podría haber llevado tranquilamente. Sin embargo, dice el Salmo 22, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa o sobre la vestidura, como hemos hablado el otro domingo, la túnica, echaron suerte. Y se cumplió exactamente, los soldados hicieron esto. ¿Qué pasaba si llegaban un minuto antes o 10 o lo que fuera antes a la cruz y el Señor estaba vivo todavía y le quebraban las piernas como le quebraron a los otros 2 crucificados? No se cumplía la profecía de Éxodo 12 de la Pascua que decía, huesos no quebrantaréis de él. Y así podemos ver el cumplimiento exacto y Dios dando libertad. Y nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, lo voy a leer. Perdón, Hechos capítulo 13, no 5. Hechos capítulo 13, verso 27 dice, porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a este, hablando del Señor Jesús, y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándole, las cumplieron, y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que lo matase. Todos los sábados se leían las profecías sobre el Mesías. Cuando llegan los magos de Oriente y preguntan a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Llama a los ancianos y a los príncipes, los sacerdotes, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Conocían y eran enemigos de Cristo. Ahora, dice, no conociéndola. ¿Qué quiere decir? No las entendían, no se daban cuenta. Ninguno hizo algo para que no se cumpliese la profecía. Ninguno dijo, no, pero Zacarías escribió sobre las 30 piezas de plata, cambiemos la cifra para que no sea el cumplimiento. Y así, cada cosa. Pero hay una profecía, porque como digo, algunas profecías son dichas y otras son en figura. Nosotros recordamos la historia de Abraham y de Isaac en Génesis capítulo 22. Y en esa historia de Génesis capítulo 22, en el verso 6, hay una profecía, podríamos decir, encubierta, en figura, no en palabras, pero sí en hechos, porque se nos dice en Génesis 22, 6, que cuando Abraham llevaba a Isaac para sacrificarlo en el monte Moria, dice, tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces vemos que en figura, aquí hay una procesión de Abraham y de Isaac subiendo al monte Moria para ser sacrificado. Como sabemos, cuando llega el momento, Dios le dice, no pongas tu mano sobre el muchacho. Y Abraham dice, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Y dándose vuelta, encuentra un cordero con espinas en la cabeza, con sus cuernos enganchados en las ramas de un espino, y ese fue el sacrificio. Toda una figura, como sabemos, conocemos el pasaje, que habla de Cristo. Pero ahí el detalle de que la leña, la madera con la cual iba a ser sacrificado, iba cargada sobre la espalda de Isaac. Ahora piensen en esto, pensemos en esto. ¿Qué le llevó a Abraham a hacer eso? Él sabía, Isaac era el hijo amado de Abraham. Yo creo que el sentimiento de Abraham sería en ese momento llevar todo, él, y dejar a su hijo aliviado, porque el dolor que tenía en el corazón Abraham
era inimaginable, indescriptible. A pesar de que la fe de Abraham veía más allá y aunque va a sacrificar a su hijo, dice, iremos y volveremos a vosotros, le dice a los siervos que se quedaron al pie del monte. Y nos dice Hebreos, capítulo 11, que Abraham creía que Dios puede devolver a los muertos por resurrección. Es decir, que la idea que tenía Abraham era que él lo iba a sacrificar, pero Dios lo iba a resucitar y después iban a volver. No obstante eso, el dolor era indescriptible, tenía que matar a su hijo. Y pone la leña sobre la espalda de su hijo. ¿Quién le guió a hacer eso? Dios, evidentemente, porque Dios estaba trazando un modelo de escala, por así decirlo, una especie de maqueta de lo que iba a ser luego el Cordero de Dios provisto para el sacrificio, llamado Jesús de Nazaret. Por eso digo que el protagonista de esta historia no es Simón el Cireneo, sino Jesús de Nazaret. Y nos dicen los evangelistas que cargaron la cruz en Simón. Entonces decimos, ¿y qué pasó con la profecía de Isaac? ¿Cómo podemos explicar esto si la cruz la llevaba otro y no Jesús? ¿Es que acaso se rompió o está mal interpretado? Y fíjense lo que es la palabra de Dios y la concordancia entre los evangelios. Nos dice Juan capítulo 19, versos 16 y 17. Dice, así que, hablando de Pilato, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado y tomaron a Jesús y le llevaron. Y llevando su cruz salió al lugar que se dice de la calavera y en hebreo Gólgota, donde lo crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Aquí nos dice Juan, aclarando lo que no dice los otros evangelios, que Jesús salió caminando con su cruz, tal como estaba profetizado en Isaac, y llevando la cruz salió camino al Gólgota. Así que Dios está cumpliendo esa profecía con respecto al Señor Jesús. Ahora, nos dicen los evangelistas que en un momento determinado la cruz cambia y pasa a los hombros de Simón. Y hay muchas preguntas que nos podemos hacer al respecto. Primeramente, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Qué es lo que está diciendo Dios con este traslado de la cruz? Ya se ha cumplido la profecía sobre Isaac, que lleva la leña sobre su espalda. Ahora va Jesús con el madero sobre su espalda. Pero hay un momento en que se interrumpe y llaman a uno que pasaba, casualmente, podríamos decir, y le ponen la cruz de Jesús encima. ¿Qué fue lo que sucedió y por qué lo hicieron? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Por qué los romanos hicieron eso? Muchas preguntas se nos ocurren. Primeramente, lo primero que se nos ocurre, y yo creo que es la absoluta verdad, es que el Señor ya no podía soportar el peso de la cruz debido a todo el sufrimiento que venía padeciendo desde Getsemaní hasta ese momento. No olvidemos que lo habían flagelado, le habían puesto las espinas, lo habían escupido. En Getsemaní sudó grandes gotas de sangre. El Señor estaba debilitado al extremo. Nos dice el Salmo 69, verso 20, que el Señor estaba buscando consoladores, alguien que se compadeciese de él, y no encontró ninguno, incluyendo a los discípulos. Estaban lejos y escondidos. Ahí lo vemos al Señor exhausto, que no puede ya soportar la carga de la cruz. ¿Y qué pasa con los soldados? Los soldados vemos el despliegue de crueldad extrema, inexplicable también con respecto a Cristo. ¿Por qué se ensañaron de tal manera? La única explicación posible era que sus pensamientos y su corazón estaban siendo influidos por la presencia del diablo, que andaba manejando todas las cosas y, permítame decir esta expresión, cavándose su propia tumba, porque esto fue lo que lo derrotó justamente. Y pensemos en esto, entre paréntesis, si hubiese habido alguna oportunidad para que el diablo se arrepintiese, era esta. Sin embargo, ¿qué hizo? Descargó toda su furia sobre el Hijo de Dios. Por eso no tiene ninguna posibilidad, ningún perdón. Dios lo sabe. Pero aquí lo vemos
moviendo, empujando a esos hombres a hacer todas las barbaridades y las torturas que hicieron sobre el Señor. Por su espalda, como dice también un salmo proféticamente, sobre mi espalda araron los aradores. El látigo romano que tenía huesos en la punta, huesos quebrados en la punta, y no daban 40 azotes menos uno, como decía la ley judía. Azotaban hasta que el azotado moría o se desmayaba, se desvanecía del dolor y de desangrarse. Pero ellos reciben una orden de Pilato que los manda a crucificar. Entonces, podemos inferir de todos estos hechos, por qué toman a Simón, es que se lo veía al Señor que ya sucumbía y se moría antes de llegar a la cruz. Eso es por lo menos lo que veían los soldados. Y como ellos tenían una orden expresa de crucificarlo, se ven obligados a que otro ayude para que no se les muera antes. No es por compasión, es porque si ellos no cumplían con la orden de Pilato, ellos iban a ser castigados. Ni siquiera los movió a la compasión. Y a Simón tampoco lo movió a la compasión, porque está escrito que buscó quien se compadeciese de él en el Salmo 69, como dije, y no hubo ninguno. Nadie se compadeció de él. Simón tampoco, dice que lo agarraron y lo obligaron a llevar la cruz tras Jesús. Nadie se iba a ofrecer voluntariamente a hacer esa tarea. En realidad le correspondía al preso llevar la cruz sobre sus hombros. Así decía la ley romana, con un cartel colgando que decía la causa de su crucifixión, que luego lo pusieron arriba de la cruz. Pero se veía que el Señor sucumbía. Y entonces ponen a Simón a que lo ayude a llevar la cruz. Ahora, ¿qué más nos dice esto? ¿Qué más nos dice del Señor sucumbiendo bajo la carga de la cruz, no pudiendo llevarla ya debido a su extrema debilidad? El Señor oró en el Salmo 18, verso 4, diciendo porque todo es profecía, diciendo que los dolores del sepulcro lo rodearon y que la muerte estaba tan cerca que él oraba a Dios para que lo libre. Y nos dice también Hebreos, capítulo 5, verso 7, que él ofreciendo súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y decimos, si Jesús murió en la cruz, ¿cómo es que dice que fue oído? En Getsemaní el Señor le dice al Padre que pase esa copa. ¿Cuál es la copa? La copa es la separación de su Padre, como hemos dicho en otra reunión. Pero también el Señor se siente desfallecer, porque está en el extremo de la resistencia física. Y aunque es una persona fuerte y completamente sana, nadie más sano que él, aún así todo ese dolor y sufrimiento, tanto interior, porque habla del bautismo, del sufrimiento externo, y de la copa del sufrimiento interno, el agua por fuera y el agua por dentro, el Señor se ve desfallecer. Y nos dice la profecía que él está orando mientras va para que el Señor lo ayude a cumplir con la tarea que tenía que hacer, que era morir en la cruz por los pecados de todos nosotros. Entonces los soldados por crueldad, Simón por casualidad, por imposición, pero Jesús porque quiere llegar hasta el final. Y entonces aparece la persona de Simón obligada a llevar la cruz. Pero también nos dice algo más, como decía este hombre que estoy citando, este predicador Henry Melville, como digo, del siglo XVII y XVIII. Hay algo más que nos dice ese simple hecho de combinar el Evangelio de Juan, donde nos dice que Jesús salió con la cruz, a combinar los otros evangelios que dice que la pusieron sobre Simón. Porque si observamos en detalle y con detenimiento todos los hechos que nos relatan los evangelios al final sobre el martirio y la cruz de Jesús, no vamos a encontrar ni una sola vez que se describa alguna expresión de dolor de parte de Jesús. No hay ni una. Al punto tal que muchos, mal interpretando el Evangelio, han dicho Jesús no sentía dolor, que es Dios. Es Dios y Dios no siente dolor. Entonces todas las cosas que le hicieron a Jesús
son para nuestra enseñanza, pero a él no le duele. Lo cual hace caer, si pensamos en eso, esa interpretación hace caer el consuelo que nos da saber que Jesús fue afligido en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué clase de consuelo podríamos recibir nosotros si pensáramos que a Jesús no le dio ningún dolor todo eso que está sucediendo y que Él no me puede ayudar porque se imagina lo que es el dolor, no porque lo sabe por haberlo experimentado? Tremenda interpretación que está completamente equivocada. Pero Juan sale al encuentro nuestro en esa sospecha de que Jesús no sentía ningún dolor y nos dice que salió Él con la cruz. Y luego nos sale al encuentro los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, y nos dicen, sí, salió con la cruz, pero no pudo llevarla. Y tuvieron que poner a otro hombre para que la llevara detrás de él porque él ya no daba más. Estaba completamente exhausto. Entonces cambia nuestra visión de los hechos previos a la cruz y de la cruz misma. Y nos viene Isaías a recordar en el capítulo 53, verso 6, que nos dice 2 veces, no abrió su boca, no abrió su boca. Isaías 53 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Lo voy a leer para no parafrasear, perdón, el versículo 7, no el 6. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No es que no le duela. No abrió su boca, no hizo expresiones ni gritos de dolor. Y entonces sí, podemos encontrar el consuelo más grande que se puede imaginar al saber que Jesús padeció todo esto, conoce lo que es el dolor, tanto físico como ese dolor tremendo que es el dolor espiritual, que es aún más difícil de calmar. Pero lo hizo de una manera que profetizaba Isaías, sin abrir su boca, como un cordero que es llevado al matadero. De hecho, Pilato dice, ¿a mí no me hablas? Le dice Pilato. ¿No sabes que tengo poder para matarte? Cuando el Señor le responde, dice, desde este momento Pilato quería más liberarlo, porque se asustó cuando la palabra de Dios es la palabra de Dios. Cuando Jesús le habló a Pilato, dice, ningún poder tendría sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Se le aflojaron las piernas a Pilato. Y desde ahí quería liberarlo con mayor ímpetu. Sin embargo, como era un hombre de doblado ánimo, como dice Santiago, no hizo nada de eso. Y así estaba escrito. Así que entonces, el angustiado y afligido está con su boca cerrada ante el dolor. Pero es tal el dolor y la debilidad que tiene, que sucumbe bajo la carga de la cruz. ¿Pero por qué Dios permite esto? Porque el Señor está pidiendo fortaleza, nos dicen los salmos mesiánicos. Porque el Señor había dicho, Lucas 9:23. ¿Alguno se acuerda qué dice Lucas 9:23? Si alguno quiere, ¿qué? Venir en pos de mí, tome su cruz cada día y siga. Entonces el Señor ha cumplido con la profecía sobre Isaac, que dice que va a llevar el madero sobre su espalda. Pero es un solo momento que hay en toda la historia de la humanidad para que esas profecías y para que esos ejemplos lleguen a cumplirse. Entonces, por la providencia divina y por la debilidad de Jesús, la cruz se pone sobre alguien que pasaba, Simón Cireneo, y entonces en un ejemplo gráfico y textual, va Jesús caminando y va otro hombre llevando la cruz detrás de él. Y así nos explica Jesús cómo se hace esto. Pero ¿y cómo sé yo qué significa eso? Sucedió una sola vez, pero Jesús lo enseñó con toda claridad. Fijémonos en Mateo capítulo 5. No parece hablar de la cruz, pero está describiendo exactamente lo que pasó en esos momentos. Mateo capítulo 5, verso 38 en adelante. ¿Qué es esto sino una explicación
práctica y gráfica de lo que significa para el creyente Lucas 9:23. Tome su cruz cada día y sígame. Y lo dice así el Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. ¿No dice Marcos 15:19 y Juan 19:3 que le abofeteaban la cara, le herían la mejilla? El Señor aquí, además de dar una enseñanza general, está hablando de Él en la cruz, para enseñarnos lo que significa lo que le tocó hacer a Simón, caminar en pos de Jesús llevando a la cruz. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Literal. A cualquiera que te cargare por una milla, ve con él 2. Simón Cireneo y Jesús llevando la carga, que esto tiene implicancias espirituales, porque esa segunda milla que hizo el Señor no era la milla del que era obligado, sino la milla de aquel que va a salvar. Era obligatorio en el Imperio Romano que si un soldado llevaba una carga, podía elegir a alguien señalándolo con la espada y pasarle su carga. Era obligatorio que una milla, son más de 1,5 kilómetros, tenía que llevar la carga que lo obligaba a llevar el soldado romano. Y dice, ve con él 2. El Señor está haciendo algo más que llevar la carga. Está salvando aún a los propios soldados que lo están crucificando, como veremos en alguna otra reunión. Al que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿En qué momento hizo esa oración el Señor Jesús? Cuando los clavos atravesaban sus huesos y su carne. Entonces, este sermón del monte no solo habla de una enseñanza general de Jesús. Jesús está mirando a la cruz y a lo que va a hacer Él y a lo que va a pasar con Simón para enseñarme a mí qué es exactamente llevar la cruz. Porque si no se transforma en un eslogan, en un cliché o en una foto de Simón caminando atrás de Jesús con su cruz a cuesta. Y aquí el Señor le hace la aplicación práctica para nosotros día por día. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Cuando terminó la crucifixión y el Señor dio el Espíritu, nos dice Lucas que el centurión dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Lo reconocieron, para que seáis hijos de vuestro Padre. Lo reconocieron como hijo de Dios por haber hecho al extremo y en su cumplimiento más cabal lo que está enseñando aquí el Señor. Porque si amarais a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es llevar la cruz? ¿Qué simboliza lo que hizo Simón? Está escrito acá en Mateo capítulo 5, del 37 en adelante. Y volviendo a nuestro tema de Simón, podemos ver las implicancias de su experiencia tanto en la sinagoga a la cual él asistía, la de los cireneos, como también en su familia, porque luego se nombra a Rufo y a su mujer, y también nos dice que anduvieron por Antioquía. El hombre que lleva la cruz tiene un impacto a su alrededor, que nadie sabe, solo Dios, hasta dónde va a influir. Simón tuvo una experiencia que obviamente podemos inferir, aunque no lo dice, jamás pudo olvidar. Además, como digo, se nombra a Alejandro y a Rufo, sus hijos, como conocidos entre los discípulos. Así que pensemos en esto, cuando fue formada la iglesia y alguien era presentado con Simón. ¿Cómo era presentado?
Este fue el que llevó la cruz detrás de Jesús. Su experiencia tuvo tal influencia que podemos inferir, digo, no es seguro, pero podemos inferir, está fundando iglesias, su familia impactada por la experiencia. Pero también hay algo, para terminar, que tenemos que decir. Respecto de parte de Dios, de parte del Padre, ¿por qué elige, además de cumplir con lo que había enseñado Jesús, por qué elige Dios que un hombre lleve la cruz tras Jesús? Ya se nos ha dicho que venía del campo. Es decir, que él no estaba participando ni de, como dije al principio, ni de la multitud que estaba gritando crucifícale, ni tampoco formaba parte del grupo de los discípulos que se habían escondido. Estaban no ocultos porque al frente a la cruz estaban, como nos dice Juan, pero no hacían nada para impedir todo esto que estaba sucediendo. Recordamos lo que hemos dicho del Salmo 69:20, que dice que busqué consoladores, busqué a alguien que me ayudara y no había ninguno. Y luego también el Salmo 18, cuando nos dice, como hemos dicho, que los dolores de la muerte y del sepulcro lo estaban rodeando y él se sentía morir y clamó a Jehová. Y nos dice también en Lucas 22, verso 43, que cuando él estaba en Getsemaní orando y caían grandes gotas de sangre y agonizaba ahí en Getsemaní antes de ir a la cruz, dice que Lucas 22, 43, que apareció un ángel confortándole. ¿Qué es confortar? Es dar fuerza. Y ahí se cumple el Salmo 69, 20. Busqué quien me consuele, quien me dé fuerza, quien me ayude, y no había nadie. ¿Qué hacían los discípulos? Dormían. Los otros habían quedado aparte. Y entonces Dios envía un ángel, no había ser humano, para cumplir con la profecía. No había ser humano que fuese a confortarlo, a ponerse al lado de él. Velad y orad conmigo, decía el Señor. Los discípulos, como hacemos tantas veces nosotros, lamentablemente, dormían. Pero terminará ahí el cumplimiento de la profecía, o será más extenso. Porque vemos, si no hubo en Getsemaní quien lo consuele, cuando él está llevando la cruz y desfallece su cuerpo bajo la carga y el dolor y el sufrimiento, que repito, no emitió ni un gemido, no dijo nada, no abrió su boca. Pero eso no significa que no lo sufriera. Y ahí se ve, ¿es que acaso Simón fue, permítanme decirlo de esta manera, el segundo ángel? La ayuda que envió el Padre para que ayude a Jesús a llegar hasta su destino final en el cumplimiento de su obra de salvación. ¿Será que Simón acaso fue el otro que lo ayudó? Busqué ayuda y no encontré. Y ahí, pensemos en esto, hermano, Dios no iba a enviar un ángel ahí al momento en que el Señor está llevando la cruz y cae bajo el peso, ante la debilidad, por el maltrato que ha sufrido. Ahí no iba a mandar un ángel. Entonces Dios provee, el Padre, que aparezca este hombre Simón a ayudarlo. Por eso digo, es un privilegio tan grande que tuvo Simón, que es imposible pensar que él después se fue a su casa como si tal cosa. Evidentemente, todas las menciones que se hacen en el Nuevo Testamento posteriores nos hablan de la experiencia de Simón y del impacto que tuvo en su propia vida y en lo que siguió en su familia y aún en la sinagoga de los Cireneos. Entonces, pensemos, para terminar, queridos hermanos, en estas cosas que es bueno leerlas y reflexionarlas, hacen bien. El Señor, el Padre, ayudando al Hijo a cumplir con la tarea, el Hijo orando, aquel que le puede librar de la muerte, con gran clamor y lágrimas. Y fue oído. Y quizá, pienso yo, Simón, fue la respuesta a una oración de Jesús, pidiéndole fuerza al Padre para llegar a su destino, la cruz. Porque Él dice, lo que está escrito de mí, cuando salen de la cena con los discípulos, en Lucas, lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Penden de un hilo el cumplimiento de las profecías, pero fíjense ustedes,
todos los secretos que encierra, y cuántas profecías más hay, aún en el Sermón del Monte, que no es un sermón profético, sobre estos momentos de la cruz. Eso da luz, pero también pensemos, hermanos, en esto. A veces, como le pasó a Simón, y vamos a hacer una aplicación práctica, no queremos llevar la cruz, no está dentro de nuestros pensamientos. Y el Señor nos pone en situaciones que son lisa y llanamente llevar la cruz sobre nuestras espaldas. Pero no será que eso que Dios permite, así como pasó con Simón, es la respuesta de la oración de alguien, algún otro, y nosotros somos el que lo alivia. Pensemos en esto, pensemos en que llevar la cruz no es algo malo, es lo que quiere Jesús de nosotros, y también lo que alivia a los demás, y lo que nos hace grandes delante de Dios. Qué notable, qué paradójico, porque así es toda la Escritura. Los grandes siervos de Dios, podríamos decir, utilizando términos modernos, tenían un perfil muy bajo. No se nos glorifica a Simón. Humanamente diríamos, este hombre tiene que ser el más importante de todos. Fue con la cruz ayudando a Jesús hasta llegar hasta el Calvario. Sin embargo, Dios casi que lo menciona al pasar. Pero el impacto subyacente, podríamos decir, de la experiencia de Simón, dura hasta el día de hoy. Y fue él el encargado de mostrar a toda la iglesia que vendría después, hasta nosotros, qué es llevar la cruz tras Jesús. Quiere el Señor bendecirnos, hermanos, en estas reflexiones para que verdaderamente recojamos y cosechemos la enseñanza que el Señor nos quiere dar con estas cosas. Que el Señor nos bendiga.